Hola, ¿cómo les va? Lamento la demora, ya hemos comenzado con el vivo. Este vivo lo vamos a dedicar, bueno, perdón las notificaciones. Este vivo vamos hoy a hablar sobre la violencia gaslighting o la violencia a luz de gas en castellano. Para eso vamos a invitar a la doctora Imbriano en este momento, así que aguárdenme mientras la vamos invitando. Les voy comentando que la doctora Imbriano, la psicóloga, tengo que leer porque tiene un gran currículum, porque hace muchos años que trabaja. Les cuento, hola Amelia, justo te estaba Hola, buenas presentando. tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se ve bien la imagen o busco perfecto. más? Perfecto, No, bueno, muy se bien. ve divino. Muchas gracias. Bueno, te comento que yo estaba leyendo tu extenso currículum porque es muy interesante, pero voy a resaltar por ahí las cuestiones más interesantes respecto de tu carrera. Lo primero es que sos psicoanalista, después que además de ser licenciada en psicología, sos especialista y doctora en psicología clínica. Tenés un doctorado en psicoanálisis y lazo social en la Universidad de París, diplomada en Derechos Humanos, doctor en psicología social, y además de todo eso, Amelia es profesora titular en lo que es infancias, perspectivas jurídicas y psicoanalíticas. Por eso para mí es un placer y un honor que alguien que ha trabajado tanto y que ha estudiado tanto el tema de la infancia, de la violencia, pueda hoy estar presente en este vivo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente considero que trabajar infancias es trabajar familias y dadas las características del humano, bueno, cuando se trabaja familia, se trabaja violencia. Bueno, Es yo uno de creo los que temas. vivimos la base de todo este tema, hay que decirle a la audiencia, lo vamos a volver a repetir, pero vamos a decirles que esta conversación es sobre conceptos generales. No podemos, en una hora, en 40 minutos, no se puede hablar en específico, ¿no? La idea es hacer una charla, un ida y vuelta con ejemplos de la vida diaria, cómo es que la violencia de luz de gas se puede detectar, cuáles son los efectos, qué es lo que busca el agresor o la agresora. Entonces, lo primero que vamos a hacer para ir entrando en tema es, vos, Amelia, querías hablar antes que nada de la importancia de las emociones de las personas. Sí, yo lo que quería decir respecto de las emociones no tienen que ver con una definición de la emoción, sino con que todos tenemos que saber que todo lo que escuchamos, sea una palabra, sea una frase, desde muy pequeñitos, aunque no entendamos, sabemos que se refiere, ¿no? Un bebé sabe que la mamá le canta o le grita a él, que está dirigida a él. Eso despierta emociones. Y el campo, digamos, emocional, que hace a toda nuestra esfera afectiva, es un campo muy complejo, porque así como todo tiene una repercusión emocional, después las emociones se van reproduciendo. En Es conductas, exactamente. emoción, En, conducta, vemos qué pasa. ¿verdad? Emoción, conducta, síntomas. Y mira, justamente cuando pensaba en algún ejemplo y demás, bueno, lo que hice fue buscar una pequeña frase dicha por una paciente mía. Quiero aclarar que la luz de gas es un fenómeno que tiene que ver con manipular al otro, pero que el objetivo importante es hacerle dudar de la realidad y hacerle dudar del valor de sí mismo. ¿Mm? Ok, No nos ese sería olvidemos el que todo, objetivo. Eso lo vamos a ver claro. más adelante, pero si vos Ah, querés empezar por ahí, ¿cuáles son los yo quiero síntomas? comenzar con el ejemplo para que vean lo sutil que puede ser.
eh, ella, alguien que habla en el diván, cuenta lo que dice otra persona, su esposo. Dice, había dejado mi bolso de tenis en el hall y no lo encuentro. ¿Te podés acordar? Ay, claro, pobrecita, tenés tantas cosas y yo te fastidio con lo mío como si fueras tontita. Y vos tenés que lidiar con todo. ¿Alguna vez jugarás al tenis? Ay, esa profesión que elegiste, ¿sirve para algo? Ay, pobrecita. Ya, o sea, por ahí hace 20 años atrás, yo hablo de mi experiencia porque creo que a todas, a todos, a todes, nos debe haber pasado que en algún momento nos deben haber tratado de pobrecitas, de pobrecitos, de que por ahí no estábamos suficientemente a la altura para realizar, pero es un ejemplo, yo creo que es el puntapié para hablar de cuáles son los ejemplos más comunes para que nos demos cuenta si sufrimos o si alguien está sufriendo violencia, luz de gas o gaslighting. Entonces, muchas veces hay frases, como vos las definiste, que son como típicas. Comentame frases típicas que vos que te traen al consultorio, por ejemplo. Que vos decís, si te dicen mucho esto, Mira, cuando las traen al consultorio es porque ya se dieron cuenta y es porque yo he detectado síntomas y les comienzo a preguntar. claro. Donde más puedo ver las frases o las palabras así es en las entrevistas de pareja, en las entrevistas de padres, en donde por ahí aparece esto, o una frase como esa, tontita, ay, qué idiota. Ay, qué Bueno, idiota, no te diste cuenta. No es algo de violencia directa. ¡Qué idiota! Ay, qué claro, idiota, no te diste cuenta. Uy, pobrecita. sos Uy, demasiado qué sensible. qué tontería. Sos demasiado sensible. O si está viendo, no sé, una serie de Netflix que le gusta, qué sé yo. Ay, qué sensiblera. O, por Eh, ejemplo, también no te aguantás un chiste, ¿no? Dicen algo tal, que nos duele, que nos hiere, que y hiere uno se le transforma la cara y y del lo otro lado elevan hay... al chiste, pero vos te das cuenta que todo está hecho para hacerla dudar a la otra persona de cuál es la realidad de la situación, del peso de la realidad, del valor de la realidad. ¿Verdad? Entonces, una vez que una persona duda de la realidad, también duda de sí misma. Tal cual. Entonces, Y lo primero que, sí, una duda que a mí me surge escuchándote es, por ejemplo, si a una persona le dicen boluda, tarada, habitualmente, ¿eso sería gaslighting? Sí, sí es habitualmente como una muletilla, como lo usan los Claro, adolescentes, che bolú, ¿viste? Se hablan de claro. bolú, los pibes, es terrible, ¿no? Bueno, sí, eso sería Pero porque te esa vas sería, compenetrando, claro, pero es más fácil darte cuenta frente al boluda claro. eh, que frente a esta otra cosa de, ay, tenés que lidiar. ¿No? Una cosa es encargarse de determinadas situaciones, ya sea la casa, el supermercado, la cuenta bancaria, todo lo que puede hacer una persona. Y otra cosa es, ay, tenés que lidiar. ¿No? Claro, Entonces, se lo como, dijo por debajo. como sintiendo, hacerle sentir al otro que que se están compadeciendo de uno. Claro, Y entonces lo hace sentir que es un desgraciado. En cambio de valorar, che, qué bien todo lo que haces, o qué exacto, interesante tu profesión,
ay, yo no sé a eso que vos te dedicás, ¿para qué sirve? Ok, No sé para qué entonces, estás leyendo este libro, claro, es o no como sé una para qué fuiste a la degradación. peluquería. En realidad hay un montón de ejemplos. Cuando uno empieza a hablar de esto, a mí se me ocurren miles. Por ejemplo, otra vez con lo mismo, no entendés nada, ¿no? Todas cuestiones que llevan como a la degradación Otra de, vez te enojas, hasta puede ser, ay, pero otra vez te enojaste por lo mismo, vos te enojas de nada. bueno, entonces cuando uno empieza a escuchar eso, o sea, a lo largo del tiempo, de manera sostenida, ahí es cuando se configura la violencia de gaslighting. Digamos, cuando Ahí se, eso, co- Tal cual, ahí se configura la violencia de gaslighting porque comienza a fallar, ya te digo, el valor de realidad. Y la realidad es subjetiva, con dos componentes, ¿verdad? Un componente externo y un componente interno, un componente que tiene que ver con el sí mismo. Si a mí me hacen dudar de si puse o no puse el bolso de tenis en el hall, y yo estoy segura que no lo puse, pero el otro me dice que sí lo puse, qué sé yo, y comienzo a decir, ay, me habré olvidado, ay, ¿qué habré hecho? Ahora, eso también, eso ya repercute en mi autoestima. Soy una total, olvidadiza, soy claro, con, desmemoriada, con soy una pequeñas cosas, despiolada. con pequeñas cosas sutiles. Yo recuerdo que cuando hablamos de esto, vos me dijiste una frase que creo que lo resume. Que como es una Sí, la de guante violencia blanco, yo te dije, de es una guante fino, violencia de guante fino, tal cual, una exacto. violencia de Y guante fino, una violencia de guante blanco, lo más sutil, pero justamente porque es tan sutil y afecta tanto el plano emocional, porque no tenés defensa. ¿M? claro, Claro, a ver, frente a la agresión del otro, uno tiene dos posibilidades, ¿verdad? Defenderse directamente, huir. Si no te das cuenta, no tenés defensa y a nivel inconsciente repercute muchísimo más. Entonces, el daño es mayor, la marca, la cicatriz que deja es mayor. ¿M? claro. Claro, ¿verdad? Y entonces los grados de autoestima, cada vez la persona se siente más degradada. Y yo te decía que por ahí, cuando los o las pacientes pueden hablar del tema, bárbaro, ya algo han Claro, pisado. pero eso es para, digamos, la gente que se empieza a replantear qué es lo que está pasando en su vida, que evidentemente no es feliz, porque está conviviendo con alguien y a lo largo de 10, 15, 20 años ve afectada y no sabe y no puede entender por qué no está bien. Digo, pero si estamos hablando de pareja, igual me estoy adelantando. Yo lo que quería preguntarte ahora, que quedó Puede, claro. puede pasar, vos decís, estamos hablando de pareja, sí, mira, puede pasar en toda relación humana, en donde uno quiere tener el poder sobre el otro. Es un ejercicio, esta manipulación es un ejercicio finito, pero muy agudo y muy eficaz del poder. Entonces lo Wow. puede tener un jefe, una jefa respecto de un empleado, o bueno, pueden ser ambos socios y uno querer predominar y entonces comienza a hacerle este trabajito al otro. Puede ser perfectamente entre varones, entre mujeres. Yo recuerdo Bien. una época, ya hace bastante tiempo, que me di cuenta de esto y comencé a pensar en esto. Yo llegaba a la universidad donde trabajaba, sala de profesores, estaba embarazada de mi última hija y ya el embarazo se notaba, me encontraba a la misma hora, siempre te encontraba con los mismos docentes, y una decía, me tocaba la panza y decía, ay, pobrecita. Hasta que un día me viré Qué horror. y dije, de ninguna manera estoy feliz con mi panza, mira qué linda que me queda.
Claro, lo que pasa es lo que vos decís, Amelia, generalmente ante ese tipo de violencia encubierta, como decía Caru Fran 13, uno algunas veces como que se descoloca y en vez de Totalmente. poner un límite, uno se lo banca, porque es como que, ay, no le puedo contestar mal al otro, o el otro va a pensar que soy muy sensible. Entonces es como, Exacto, pero además, a ver, eso es el efecto social. Lo peor es en la intimidad, la confusión que genera el otro me quiere, no me quiere, soy significativa, no soy significativa, me acepta, no me acepta, bueno, todas esas cuestiones. Este, y a partir de allí vienen, digamos, bueno, ¿verdad? Alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones en lo que nosotros llamamos las ganas de hacer cosas, el deseo. ¿M? No, ni no, hablar. se pierde Ahí hasta el estaríamos. deseo. Ahí estaríamos hablando, Amelia, de cuáles son los efectos del gaslighting, que yo te quería preguntar justamente esto. En los efectos, vayamos punteando, digamos, para que la audiencia como que le quede claro, por ejemplo, si vos te empezás a cuestionar a vos misma todo el tiempo y empezás a Te dudar diría, de lo... bueno, ese es un síntoma, el cuestionarse. Un síntoma, dos síntomas muy interesantes que hay que prestarles mucha atención para ver si podemos ayudar a nuestro amigo, a nuestra persona conocida, a ver qué le puede pasar a nivel de esto. Alguien que se justifica mucho por lo que hace. Ay, te Mm. dije esto porque tal y tal, hice esto porque tal, y todo lo justifica. Y si, lo que no hay que justificar, lo que, ¿verdad? Y si no, alguien que continuamente pide perdón, pide disculpas, pide perdón, y va a abrir la heladera y te dice perdón, y vos ya le dijiste, mira, estás en tu casa, agarrar la heladera, serviste, estamos estudiando juntas, preparando un escrito, lo que sea, un examen, etcétera, bueno, ¿no? Y sin embargo la otra persona, ay, perdón, voy a tomar un poquito de agua, ay, perdón. ¿No? Wow. Ese disculparse fuera de lugar, no sé si exageradamente, hay que estar atento a sí mismo y a los otros cuando la disculpa está fuera de lugar, cuando la justificación está No es fuera de necesaria, lugar. no es necesaria, total. No es Después, necesario. volviendo a los síntomas o a los efectos dentro de las parejas, por ejemplo, porque eso de lo que vos dijiste puede darse en cualquier ámbito. El tema de excusar a la pareja en el ámbito de familia o en el ámbito social, ¿no? Es como, tiene un comportamiento que los demás ven, pero que uno dice, no, lo que pasa es que está nervioso o nerviosa, lo que pasa es que tuvo un mal día en el trabajo. Mira, a ver, las relaciones, yo he hecho grandes estudios de violencia, habrás visto en mi currículum que hice una investigación Sí. sobre niños homicidas, etcétera, ¿no? O sea, tomé la violencia por uno de los rasgos más duros, ¿verdad? Sin embargo, el porcentaje de violencia intrafamiliar es muy grande. Y hay violencias del estilo gaslighting muy sutiles, ¿no? Como desacreditar al otro cónyuge delante de los hijos. También. Te voy a poner un ejemplo. Me dice un niño, ¿ah? Estaba atendiendo un niño en ese momento, ya hace un tiempo. Y dice, fui a ver a mi papá no estaba enfermo. Entonces lo miro y le digo, ¿estaba enfermo? Para no arriesgar más que esto, ¿viste? Y entonces dice, mi mamá dijo el enfermito de tu papá. Qué loco. Pero al chico le queda el Claro. enfermito de tu papá. O la enfermita de tu mamá, o la O enfermita la de tu enfermita. tía.
Claro. Tal cual de tu abuela. También, sí, sí. Sí, a ver, lo que pasa es que acá, por ejemplo, dice Foto Buscada, que es alguien que nos está viendo, dice, es un mal de nuestra época, la violencia intramuros, y es muy letal. Tal cual, digamos, nosotros estamos describiendo algo que sucede desde siempre, ¿no? Pero que Sí. yo creo que la difusión de estos síntomas, de estas cosas, por ejemplo, recién preguntaron algo, Amelia, te lo cuento, alguien preguntó si la justificación excesiva por parte de la persona, de la víctima, ¿sí? Sin género, ¿sí? De la víctima, es un síntoma de violencia gaslighting. Y la respuesta Podría ser. podría ser, y es lo más, o sea, no es que hay una sola cosa que define la violencia No, gaslighting. tienen que combinarse una serie de síntomas como para, yo dije estos dos, el de disculparse y Claro. el de justificarse indebidamente, o sea, no Pero cabe la justificación, pero estaría, pero después la pérdida del ánimo, la pérdida de la autoestima, ¿verdad? Si a vos te dicen, vos decís, ay, ¿qué tal fue la peluquería? ¿Cómo me queda? Ah, sí, no sé para qué fuiste. claro. No, está Pero clarísimo. casi te diría, yo lo hago más expresivo. Tendría que ser con una voz más en off, más, ay, no sé para qué Claro. fuiste. Se hace el disimulado el que es victimario, ¿verdad? Bien. Como restando la importancia a lo que dijo, pero lo que dijo te hiere hasta la médula de los huesos. Total, total. Y por eso Eh, se dice que podemos hablar de la violencia gaslighting dentro de lo que legalmente sería la violencia psicológica, porque sí, en el plano legal no existe la violencia gaslighting o luz de gas per se, sola, única, ¿no? Está dentro de la violencia psicológica. Y siempre que se habla de la violencia psicológica, se habla de esta eh, cuestión que hace que sea muy difícil de percibir por la víctima, primero, porque la gente que va a tu consultorio y que es paciente tuya tiene la suerte de haber concientizado esta violencia, estas molestias, el ninguneo, me dice acá, M del el 13, ninguneo, el sí. ninguneo. Pero hay que aclarar siempre que estamos Sí, por hablando. ejemplo, a ver, una pareja que va a una fiesta y ni bien llegaron a la fiesta, uno de los dos se va por cualquier otro lado, deja plantado al otro en un ambiente que no conoce a nadie, qué sé yo, y después le dice, claro, lo que pasa es que vos sos tan poco sociable. Claro, sí. A ver, si no Siempre, le presentó a la gente, dejó a la claro, persona siempre como incómoda. la conducta va acompañada de alguna frase hiriente encubierta. Tal cual. Eso es lo que vos estás Entonces, explicando que hay queda que perfecto. sí, hay que estar muy atento y Ujú. entiendo que las personas tienen que estar atentas, que los abogados tienen que estar atentos, porque yo considero que es en mi consideración, ¿verdad? Es una de las máximas violencias por la afectación inconsciente. Ujú. Ya te digo, si vos sos Claro, consciente de una violencia, reaccionás como claro, y si puedas no, o elegís podés no pasar, reaccionar. En esto podés claro, pasarte un pasa montón de desapercibido años. y en 10, 15, 20 años la persona se convierte en algo que no era. La víctima pasa de ser una persona a ser otra totalmente diferente porque se ha limado su autoestima. Mirá, en el plano laboral, ¿m? Yo asesoraba una escuela muchísimo tiempo y en un momento una directora que apenas entraba un profesor o una maestra, si era el primario, no me traiga problemas, no lo dejaba hablar, no me traiga problemas.
no sabés el daño que hacía, no solamente porque no los dejaba trabajar, llevar nuevas ideas, etcétera, Claro. sino porque les estaba diciendo, ustedes son un problema. Ni hablar. Digamos, el bullying, si se quiere, escolar de los profesores a los alumnos. Que digamos, cuando yo estudiaba, era muy común que el profesor era la autoridad y era incuestionable. Mira, vamos a hacer, mira, quiero hacer un minuto Preguntas. no, para decirle a la gente, que son un montón y les agradecemos, por ejemplo, Sofi Bacaro dice, ay, se me fue para arriba. Pará. Sofi Bacaro dice, una vez que percibimos que sufrimos gaslighting durante un largo tiempo, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. Consultar con un psicoanalista. Digo psicoanalista porque tiene efecto inconsciente, entonces en esto entienden los psicoanalistas. Y del otro lado, consultar a un abogado, especialista en familia, especialista o en relaciones laborales, depende, pero creo que hay que manejarse de los dos lados Bueno, y les digo... para tener el asesoramiento adecuado. Claro, Y otra claro. cosa que habíamos hablado con vos respecto del tratamiento que a vos te había llamado la atención. Yo digo, un tratamiento y que la persona, digamos, respete las pautas de cuántas sesiones por semana, si una, dos, tres, cuántas veces lo tiene que ver. Y el ejemplo que yo te había puesto a vos es, mira, es como un antibiótico. Si el médico te dice 3 veces por día, si tomás 2, no es que no te va a hacer efecto, te vas a acostumbrar, después no te va a servir un antibiótico cuando lo vuelvas a necesitar, o sea, al final es dañino. Y con una terapia psicoanalítica lo mismo. Entonces creo que es muy importante que se respeten las pautas del profesional. Y me imagino Creo, que en la justicia es lo mismo. bueno, casualmente, una de las preguntas que hicimos en las encuestas previas a este vivo, me llegó una pregunta de una seguidora que me pareció muy interesante. Ahora vamos a hablar de eso. Pero yo creo, para cerrar el tema de la pregunta que hizo Sofi Bacaro, es, si vos considerás que sufrís gaslighting, consultá con un profesional de la salud. Y si realmente te hace bien ir a un profesional de la salud, seguí una terapia que sea tu lugar, porque, ¿sabes? Hay que derribar un gran mito, Amelia, que tiene que ver con que pareciera que ocuparse de la salud mental de uno o de los seres que quiere, todavía sigue siendo un prejuicio. Es como Todavía, que es todavía. increíble. La Mira, gente... este, los otros días tuve que decir mi número de matrícula y se reía. ¿Cómo me decía? No, dije, oh, claro, soy de la primera camada, ¿no? Ahora, ¡Wow! así, 370, que debemos haber sido los que nos inscribimos una camada más o menos en ese año de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Matrícula nacional. Pero yo pensaba, por un lado, la carrera logró grandes cosas, casi lo puedo comparar y digo, bueno, realmente lo que ha sucedido con mi carrera en la Argentina me tiene muy contenta, porque logramos tener matrícula, logramos tener colegiación, logramos tener una ley de salud mental, logramos tener la ley del psicólogo. Bien. Completa, en donde dentro de la ley del psicólogo se habla de que una de las actividades terapéuticas que podemos tener es el psicoanálisis. Obviamente el psicoanálisis te tenés que formar aparte, ¿verdad? Claro, claro, sí, Bien. por supuesto. Pero del otro lado, a nivel social, si bien está lleno de centros de salud mental, que la mayoría son psicoanalistas los que trabajan,
igual a nivel social sigue Cuesta. persistiendo esta cuestión de, Sí. si va al psicólogo es porque, bueno, Algún problema de tener. Todos tenemos problemas. algún problema, pero lo dicen Bienvenidos. como, bueno, un poco loco o un poco loca debe ser, Total, ¿no? hay Sí, una presión social y por ahí está bueno decirlo, porque ir a un profesional de la salud mental, sea psicólogo, psiquiatra, siempre es un beneficio para la persona. Por ahí la persona va a terapia y se da cuenta que en 2 meses lo pudo revisar y por ahí no quiere seguir, pero por lo menos hizo conciencia. El primer paso, por ejemplo, nos preguntaban, te cuento otra pregunta que hizo el público. Y, por ejemplo, dice Samantha Brave, y si decís que vas al psiquiatra, peor, ni hablar. O sea, te estigmatizan. Tal cual, tal cual, tal Claro. cual. Entonces, Y, a ver, lo interesante es, vas al médico clínico y si el médico clínico te da un ansiolítico, ni le contás a nadie, ni más. Pero si fuiste al psiquiatra, qué barbaridad. me Y resulta que el psiquiatra, hoy el psiquiatra se especializa, algunos son psicoanalistas, pero no funcionan como psiquiatras. Pero el psiquiatra se especializa en psicofarmacología, que es una especialidad más que finita. Mira, cuando yo hablo con el psiquiatra con el cual trabajo, es gracioso. Yo le digo al doctor Gotita, porque él todo busca la mini dosis, la dosis más baja. Pero después comienza, porque el oxidrilo, ¿no? ¿Qué oxidrilo? Le digo yo. El oxidrilo es la fórmula del medicamento, va para la derecha. Entonces, lo que vos tenés que esperar es que pase esto, esto y esto. O esa persona no debe comer tal y tal cosa. O sea, mira lo finito, lo delicado. No, es muy finito, ni hablar. Por eso la conclusión es ir a los profesionales. Vamos a seguir adelante porque yo te comentaba que entre las preguntas que me llegaron en las encuestas, música y resiliencia, que es el nombre de la cuenta de Instagram, no sé el nombre de la persona, lamentablemente, me hizo una pregunta que me pareció extremadamente importante, porque ella me dijo, ¿cuál es el marco legal para la violencia gaslighting, para la violencia a luz de gas? ¿Hay un marco legal? Entonces, yo voy a tomar este tiempo para responder esta pregunta, porque, digamos, como vos bien decías, Amelia, hay una parte que tratan los profesionales de la salud mental y hay otra parte que algunas veces debemos intervenir los abogados. Entonces, para responder si hay un marco legal o cómo la justicia maneja este tema, lo primero que le voy a decir es que en los últimos 10 años, 5 años, hemos tenido grandes avances, no solamente en la legislación, por ejemplo, sobre la violencia de género, sino con oficinas especializadas como la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica, las comisarías de la mujer, la ley Micaela, ¿no? La ley Micaela fue la que impone a las comisarías de la mujer y las OVD que los profesionales que atienden a las víctimas tienen que estar especializados. Desde el punto legislativo, legal, instituciones nuevas, hubo un avance importantísimo. ¿Que falta? Falta, seguramente. Ahora, lo que yo quería responder del tema de cómo se maneja en la justicia era relativo a algo que habitualmente no se habla, que tiene que ver con el rol del abogado y con el rol del cliente o la clienta y el rol de la justicia. Las preguntas, hago un parate porque están mandando un montón de preguntas interesantes, de las cuales si quieren, yo termino con esto, en 5 minutitos, yo contestamos preguntas con la doctora Imbriano, así que denme un minutito, 5 para poder hacer las preguntas que ustedes quieran, y abrimos el debate. Pero básicamente,
para que la violencia de gaslighting o cualquier tipo de violencia tenga recepción en la justicia, lo importante es saber que la justicia no trabaja por sí sola, que hay un tercio del trabajo que sí le corresponde a los jueces, a los juzgados, hay otro tercio que le corresponde al abogado. Por eso es muy importante que cuando ustedes elijan un abogado, sea especialista en temas de familia, que haya estudiado la nueva legislación de violencia, y por el otro lado, el rol del cliente. Hay un tercio también que le corresponde al cliente para que el abogado pueda trabajar y para que el trabajo del abogado sea eficiente en el juzgado. Entonces, si el cliente no nos aporta prueba, si el cliente no entrega las cosas en tiempo y forma, por ejemplo, yo cuando le planteo al cliente, bueno, mire, usted tiene que empezar terapia, porque te está sufriendo una violencia complicada, y la terapia le va a ayudar a mejorar incluso la relación con sus hijos o con su familia. La gente me mira como diciendo, la abogada me manda al psicólogo, pero me dedico a esto, ¿no? Entonces, la gente no está acostumbrada a tener en cuenta que hoy los abogados tenemos que trabajar de manera colaborativa con todas las profesiones, con los psicólogos, con los, ¿no? Entonces, es los como asistentes sociales, mucho. ni hablar, y algunas veces es necesario que los clientes entiendan que tienen que hacer una inversión, no solamente al pagarle al abogado, sino pagarle a las trabajadoras sociales para las pericias. Entonces, de repente, la consulta es porque nunca consigo que nadie ningún abogado pueda ayudarme, o que la justicia no me asista, o que la justicia no me ha podido proveer lo que necesito. Pero la realidad es que lo primero que necesitan es que el abogado que está litigando sepa cuáles son las herramientas. Y un caso más muy común que les voy a nombrar rápidamente para empezar con las preguntas es el típico ejemplo de que la persona que está atravesando por, no sé, un divorcio con violencia, vaya al mismo abogado que le hizo en su momento una causa laboral, que le llevó adelante un despido. Claro. Y de repente el abogado puede ser especialista en familia y en derecho laboral, o no. A ver, es como que te duela el estómago y vas al ginecólogo. Claro. Será el mejor ginecólogo, pero no entiende de estómago. Y los abogados no entendemos de todos los temas. Yo, por ejemplo, a mí me vienen con un tema de derecho administrativo, de derecho tributario, y me tengo que correr, porque no hay manera, porque van a pasar los años. ¿Y qué sucede? Del otro lado, después están los clientes que no se sienten representados. Entonces, mi consejo desde este vivo, muy humildemente, es, si usted no se siente representado o no se siente defendido por su abogado, haga una consulta con otro que sea especialista en el tema, ¿no? Es lo que tenía como para decir, para cerrar. Y en todo caso, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta para hacer, porque ya te digo que vamos 42 minutos de vivo, Amelia. Guapa. Se pasó rapidísimo. Sí, se pasó rapidísimo. Así que si alguien tiene una consulta o algo que quiera decir al respecto, puede escribirlo y lo vamos a desarrollar ahora. A ver, yo voy a ir con el scroll para atrás y ver las preguntas. Dice, ¿esta violencia tiene alguna, Dani Vanovna, perdón, no soy buena leyendo los nombres, pero dice, ¿esta violencia tiene alguna relación con la construcción de la masculinidad / femineidad? A ver, si vamos a Latinoamérica, Sí. yo trabajo mucho el tema de el lugar de la mujer en Latinoamérica. Y he hecho una investigación
que en cambio de hablar de machismo, hablé del predominio del varón en Latinoamérica y las consecuencias subjetivas en la mujer. Hay algo que tiene que ver con esa cuestión del predominio del varón, como si la masculinidad se asentara en ese predominio, que lleva a el gaslighting, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Fíjate vos que las generaciones por ahí anteriores, el hombre pegaba un grito, el hombre era capaz de golpear a la mujer y la mujer se quedaba callada, ¿eh? La mujer jamás iba a decir que el marido la golpeaba, que la gritaba. No. No quería separarse, no quería hacer quedar mal al marido, quedaba ella mal socialmente. Las generaciones más jóvenes, que el varón sigue todavía una trayectoria machista, porque el machismo no se va a disolver tan fácilmente. Entonces el varón, porque es un mecanismo de control, por supuesto, el varón trata de controlar, reduciendo a su esposa, reduciendo a la mujer, cada vez más. Si es profesional, hacerla dudar de su profesión, o si no, bueno, ¿para qué trabajás si tanto no ganás, si esto, si lo otro? Si... Son frases muy típicas, te digo que las he escuchado alguna vez yo y alguna vez de alrededor mío con amigas y gente conocida, ¿eh? Sí. Mira, Sí. vamos a otra pregunta que me pareció muy interesante. Dejen grabado el vivo, por favor. Sí, Sint Poli, esto va a quedar grabado, por supuesto. Por otro lado, dice Andreina, porque es CHJ, perdón, Andreina. Una vez que saliste de una relación en la que sufriste gaslighting y estás yendo ya a terapia, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Pregunta. Bien, yo lo que diría es darle tiempo a la terapia para elaborar, y eso, ¿qué otra cosa se puede hacer? Va a venir solo. Porque una vez que la autoestima se levanta, ¿no? La persona se siente deseante, se siente con ganas de hacer cosas, va a encontrar solo qué otra cosa poder hacer, sí, dedicarse al arte, al deporte, bueno, a cosas que no hacía, hacer más relaciones sociales. Pero es interesante lo que vos decís, como que uno cuando se va sanando interiormente, ¿no? Es como que uno empieza a fluir. Por ahí suena un poco místico lo que digo, perdón, no soy psicóloga, pero yo creo que cuando uno empieza a recuperarse de cualquier tipo de violencia, de cualquier mal momento, de cualquier cuestión que ha sido dura en la vida, cuando uno empieza a sanar, como que las soluciones vienen porque uno empieza a sacarse lastre, empieza a sacarse peso, ¿no? Entonces, creo que respondimos a la pregunta. Las cosas te llaman. Tal cual. ¿Viste cuando estás por ahí deprimido, que, no sé, salís a ver videras y resulta que nada te gusta, nada te llama la atención? Y otro día salís y dices, ¡uy, qué lindo! Aunque sea, te divierten los colores de la videra, los colores de las cosas. Cuando estás decaído, seguro. Eso es un síntoma de que uno se va recuperando. ¿Para qué estoy viendo acá? Paula Statuto comenta, en la colonia a mi hija de 8 años, una compañera le hizo bullying. Hablé con mi hija, el encargado, con la madre de la nena. Bueno, supongo que el desenlace, Paula, habrá sido que esta cosa tan importante de expresar, ¿no? Cuando alguien se siente violentado, como decía también otra persona que decía, bueno, si te están violentando, no te quedes sin hacer nada, expresá esa sensación, esa mala sensación. Sí,
en la cuestión del gaslighting hay que estar muy atento. Bárbaro. Y decime. Porque, claro, es diferente al bullying. El bullying es más directo. En el gaslighting es como más socavadamente. Tal cual. Es una degradación. Claro, lo que pasa es, vos me explicabas que la diferencia entre el bullying y el gaslighting es que en el bullying la violencia es expresa, como me decías. Es evidente, es expresa. En cambio, en el gaslighting, no es evidente. Claro, a uno como que le queda la duda. Casi diría como que el síntoma que la persona comienza a tener es un decaimiento, una duda sobre sí mismo, sobre si hace bien las cosas, si es capaz, no se anima a hacer cosas que antes hacía. Generalmente consultan por eso y después va apareciendo. Claro. El bullying es como que directamente vos te das cuenta que alguien está siendo violento y tenés, tenés la chance de registrarlo. En cambio, en la violencia, gaslighting, por ahí pasan 5 años y no te das cuenta que eras víctima de violencia. Exactamente. Bueno, te cuento que ya tenemos que ir redondeando, nos quedan 10 minutos, así que me gustaría que vos des tu conclusión final para el tema y después yo doy la mía. Mira, mi conclusión final es, por un lado, recordarles que el término gaslighting viene de una obra inglesa que se llamó Gaslight, y que tenía que ver con un señor que se quería quedar con la fortuna de su esposa, y entonces le cambiaba la realidad para que ella creyera que estaba loca, para hacerla pasar por loca, y quedarse con la fortuna. Creo que esta obra es como muy representativa de lo que es el gaslighting. La conclusión, atención en todos los vínculos humanos de esta toxicidad, porque es altamente peligrosa. Les vuelvo a decir, digamos, su incidencia es casi directa a lo inconsciente. Claro. Porque repercute emocionalmente, y la sede de las emociones es lo inconsciente. A ver, fíjense que ninguno manejamos nuestras emociones. A ver, si yo te digo, Romina, teneme miedo, vos no podés disponer, salvo con un mecanismo de autosugestiones, etcétera, también ahí, bueno. Pero si no, digamos, uno no es dueño. Uno se cree dueño de las emociones, no es dueño de las emociones. Entonces, mi conclusión, hay que estar muy atento a estos síntomas de no creer en uno mismo, yo diría de falta de confianza en sí mismo. Y esta cuestión de la justificación, de las disculpas, y de estar atento a los síntomas para entrar a revisar los vínculos, porque posiblemente estemos en un vínculo de esta toxicidad. Clarísimo, Amelia, como siempre. Y yo voy a dar una pequeña conclusión de lo que humildemente a mí me parece, que tiene que ver con lo que vos dijiste, que la idea de este vivo y de esta conversación y de estos conceptos generales que hemos abordado en el breve tiempo que hemos tenido, quizás no es pensar si uno está sufriendo de gaslighting o buscar específicamente si quién sufre o no sufre o lo sufrió, ¿no? Yo creo que lo importante es sacar estos temas a la luz, difundirlos, y a partir de la difusión, este tema queda en la sociedad y podemos aprender a revisar nuestras relaciones y a mejorar nuestras relaciones, porque la violencia es algo que se gesta casi en cualquier lado donde vamos. Es humana, ¿verdad? Es humana. Es humana.
que totalmente por algo aparece en las comedias griegas, por algo aparece en la Biblia, digamos, ¿no? La figura de la violencia, okay, de la envidia, de la ira, etcétera, etcétera, es algo humano. En este sentido, yo pensaba, uno tiene que estar atento, de si la sufre, pero también tiene que estar atento si se la hace sufrir a otro. También, tal cual. Porque por ahí no nos damos cuenta. Total. Y repetimos frases hechas. Sí, de patrones que nos han quedado. Pero bueno, te cuento que nos tenemos que ir despidiendo. A mí me encantaría seguir hablando. Es más, por favor, déjennos sus comentarios, si les gustó, si quieren compartir el vivo que va a quedar grabado y les parece que puede ser útil para alguien. Es útil para mí, por lo menos, porque la difusión y compartir esto nos ayuda como profesionales, las devoluciones. Todo lo que tengan para decir, por favor, díganlo, porque siempre es bueno saber qué va a pasar y qué les pasa a ustedes del otro lado al escucharnos. Y por qué no, sí, queda guardado el vivo, queda guardado. Carolina Lor 1, queda grabado, no hay problema. Lo importante es que nos dejen sus opiniones y, ¿por qué no?, si tienen ganas de que con Amelia hagamos un segundo vivo, y cuál es el tema que a ustedes les gustaría que hable Amelia. Por ahí hay un tema que a ustedes, nada, esto ya por mayoría, ¿no? Así que bueno, y les dejamos las redes también. Amelia, ¿cuál es tu Instagram? Por si alguien se quiere comunicar con vos. Imbriano Amelia. Imbriano apellido Amelia. Primero, nombre, sí, @Imbriano Amelia. Bárbaro, así que si ustedes... Encantada, abierto a toda consulta, con mucho gusto. Bueno, acá me está poniendo sí, segundo vivo, así que por ahí lo que tendríamos que delinear es, tendríamos que hacer una compulsa, una encuesta, a ver cuál es el otro tema que a la gente que nos miró, o a la gente que está viendo el vivo en este momento, que lo va a ver, porque va a haber como una repetición de esto, qué temas les interesan. No sé si vos querés despedirte y decir algo más, para cerrar, nos quedan 2 minutos. No. Yo quiero agradecer muchísimo tu invitación, porque para mí es una posibilidad de llevar adelante lo que yo llamo la responsabilidad ciudadana de un analista. Nosotros no tenemos responsabilidad nada más que adentro del consultorio, también tenemos responsabilidad respecto de la sociedad. Así que muy contenta de esta entrevista. Bueno, yo muy contenta, un honor para mí, porque sos una catedrática importante que yo no quiero, Amelia es una profesional que no habla de todos sus logros, pero que no solamente ha escrito libros, sino que es profesora de universidades europeas, que está en comisiones de derechos humanos en Mar del Plata, está en todos lados y ha trabajado incansablemente. Así que un placer, nos despedimos, un beso a todos y bueno, Amelia, un beso a vos, gracias. Gracias a vos, chau, chau. Chau, chau.